El rock and roll es un género musical que surge en los Estados Unidos durante la década de los años 50 y en poco tiempo se convirtió en una de las manifestaciones culturales representativas de la gran nación norteamericana. En el caso de República Dominicana se está tocando rock desde la década del 60 con bandas de jóvenes músicos dominicanos que imitaban la tendencia del género norteamericano, al igual que sucedía en América Latina con la nueva ola. El llamado rock dominicano tiene arraigo nacional, estructura y fusiones propias que parten de una identidad local. Lo mismo ocurre en otras naciones que tienen su rock en español, pero con unas características muy típicas de cada país. Eso existe también en República Dominicana. Existe un rock dominicano y ese rock yo entiendo que surge con Luis Díaz ya en los años 80. Precisamente a Luis Díaz se le denomina como el padre del rock dominicano, porque aunque existían bandas de dominicanos que habían hecho grabaciones de rock desde la década de los 60, es Luis Díaz quien introduce fusiones a este ritmo, incluyendo en las líricas terminologías dominicanas. Esto se podía evidenciar en la banda Transporte Urbano, creada por Terror Díaz, quien tenía la convicción de que se podía escuchar toda la música foránea, pero que había que estudiar la autóctona, pues esto marcaría la diferencia. La gran diferencia está en dos elementos. El primero, no trató de imitar ninguna de las tendencias de las que él tomó. Y segundo, la fusión, o sea, cómo sintetizó y sincretizó el folclore, la vida rural en la vida urbana, cómo con un ritmo de palo pudo tratar un tema sobre la parte alta de la capital, cómo con una salve pudo retratar un tema de amargue. Es esa extrapolación de elementos líricos, rítmicos, armónicos con el rock. Esos primeros grupos de rock dominicano estaban integrados por jóvenes de clase media, seguidores y conocedores del rock norteamericano, y algunos de los cuales formaron parte de las llamadas copy band, que eran agrupaciones que reproducían los éxitos de los grupos anglosajones. Yo nací rockero. La primera música que oí en mi vida fue rock. La primera música que intenté tocar y que fue rock. Al igual que Iván Carbucia, numerosos músicos se dedicaron en la década de los 70 a tocar en grupos de rock, pese a que, al igual que otros ritmos del rock, tuvo el rechazo de algunos sectores dominicanos. Se prohibía la difusión de algunas canciones y había un asedio por parte de los organismos del Estado en los conciertos del rock, porque asociaban esa música al consumo de estupefacientes y consideraban que era un ambiente perjudicial para la juventud. No ha habido un veto, pero sí ha habido prejuicio con el rock. A pesar de que hay bandas increíblemente populares que tienen 25 años activas, con una discografía muy propia, y que ha habido momentos en que las emisoras comerciales han tocado canciones de rock dominicano. Eso ha pasado también. Además del rechazo por el pensamiento de que el rock incitaba al consumo de narcóticos, existía también otro por motivos religiosos, ya que supuestamente el rock expresaba cierta rebeldía a la iglesia. El tiempo se ha encargado de quitar la razón a los detractores y hoy hay varios grupos cristianos interpretando este ritmo. Hubieron ataques muy fuertes, sobre todo de la iglesia evangélica, y ponían algunos discos al revés que querían decir cosas. Cualquier disco que tú pongas al revés, una palabra al revés puede sonar a cualquier otra cosa. La música, yo entiendo que la música es la música y la música es una creación de Dios, no importa cuál sea. Lo que cambia de una música a otra para ser buena o mala en cuanto a ese renglón, yo creo que es la letra, lo que tú digas, el mensaje que tú des. Pero si es música por música, rock por rock, bachata por bachata, merengue por merengue, nada de eso tiene que ver con ser diabólico ni con nada de eso. Pero sí se reconoce el esfuerzo que han hecho algunas personas para impulsar el desarrollo de este ritmo, como es el caso de King Sánchez, quien en 1984 comienza a celebrar las llamadas Olimpiadas de Rock, una especie de festival, y que en ese mismo año la banda ganadora fue la Heavy Metal Simon's. 2 años después, en 1986, ganó las Olimpiadas de Rock la banda Emphasis,
la que ayudó a una identidad propia al movimiento de rock dominicano, logrando temas exitosos como ¿Dónde estarán?, La gente del futuro y Mundo del metal. Y en el año 1989 gana estas Olimpiadas de Rock Toque Profundo, que se considera la banda más consistente en la historia del rock dominicano y una de las que más ha aportado al género. Han habido grupos muy buenos que han hecho cosas. Todavía se siguen haciendo, pues, todavía Toque Profundo sigue haciendo, todavía hay un grupo que se llama Mañana a las 10, Franklin y Mañana a las 10, que también hace mezclas de rock con merengue, con ciertas cosas que son buenos. Luis Díaz fue también un buen exponente de lo que es una mezcla de folclore con rock. Yo mismo hice mis pininos en algunas cosas, pero tampoco llegaron a funcionar. En 1994, Dios salve al viajero, de Toque Profundo, se convierte en la primera canción de rock dominicano en figurar en el soundtrack de una película, en esta ocasión la titulada Bitter Sugar. Refugiado, ciudadano de ningún lado, libre pero esclavo viajero, no importa dónde vaya, siempre seré extranjero. En el año 1992 ganó las Olimpiadas Hard Rock Uranio, la primera banda dominicana que tocó en extranjero, específicamente en Miami. Una nueva competencia de rock nació en el año 1996 cuando el líder de Toque Profundo organiza el FINIC. En esa competencia hizo su aparición por primera vez la banda Funk Pop Rock Al Hadaki, a la cual se le dio un reconocimiento especial por su sonido original. 1998 fue un año decisivo para el rock dominicano. Bandas como Toque Profundo, Tabutec, Al Hadaki, JLS y Tribu del Sol llevaron el ritmo a niveles nunca antes alcanzados. El tema Búscame de Tribu del Sol es uno de los que todavía se escuchan en algunas emisoras del país. Búscame, me encontrarás, busca tu verdad, en el ocaso de tu corazón, búscame. Toma lo que quieras, toma lo que quieras, y por instinto sálvate. Toma lo que quieras, toma lo que quieras, y por instinto sálvate. Toque Profundo obtuvo un premio en los Casandra, Hoy Soberanos, por su video Rock Radio, que fue un homenaje a la radio dominicana de rock, puesto que en el país en los años 90 existían emisoras que tenían arraigo con música en inglés, con los ritmos de pop rock y jazz, y en esas estaciones existían programas especiales de rock dominicano. Descansa en paz. Rock Radio. Resiste a volar. En 2014 los premios Soberanos entregaron un premio especial a Toque Profundo y le realizaron una especial por su trayectoria. Algo tengo que hacer para enterrar a tu fantasma, esa masa ectoplasma, exorcizaré. Otras bandas o músicos de rock dominicano que se han destacado, podemos mencionar a Pablo Cavallo, Nux, Pulpo, Nelson Pocket, Auro y Clem, Zero Beat, Futuros Divorciados, Boca Tabú, entre muchos otros. El rock dominicano no alcanzó una gran acogida en el país, porque esta música básicamente se difundió a nivel urbano, ya que las emisoras que lo sonaban solo se escuchaban en la capital, por eso se asoció básicamente a la cultura popular del área de Santo Domingo. A esto también hay que añadir el hecho de que por alguna razón se arraigó en clases sociales media y media alta. Ese tipo de cosas creo que fueron los que más
influenciaron. Y tomando en cuenta que eso también el rock aquí se está escuchando desde los 60 y aquí en el 65 hubo una revolución y donde hubo una resistencia ideológica también a todo ese tipo de música. Por lo tanto, ya es en los 70 donde se comienzan a experimentar verdaderamente cuestiones por el estilo y a que jóvenes entiendan que esa cultura, porque el rock es una cultura, le interpele. Con el paso de los años, se mantienen las bandas de rock activas en el país, grabando temas del género y participando en festivales que se realizan en diversas zonas. Y hay lugares de la zona colonial donde casi siempre hay música en vivo de rock dominicano. El rock, como ha estado divorciado de los ritmos dominicanos y caribeños, no le llegó a la gente así. O sea, porque ¿por qué la bachata está ahí? ¿Por qué el merengue está ahí? Bueno, porque somos caribeños y ese es un ritmo y una música que apela a nuestra memoria ancestral. Entonces, al rock dominicano enclavarse en una clase social que entendía que esa música no iba, o sea, hay temas de rock dominicano que reflejan esa diferencia, como el jevito de Toque Profundo. El jevito puede ser hombre o mujer, vive de la apariencia hasta más no poder. El jevito jura que su estilo es natural, es fácil reconocerlo, todos visten igual. Ese tema es una especie de radiografía de lo que es un jevito, aquella persona que no quería saber de las canciones de los merengueros porque esa música no se adaptaba a su clase, lo que alejó el rock de los sectores populares y por eso era el afán de Luis Díaz de que lograran más rock fusionados con la música dominicana. Y la importancia de esto queda demostrado en temas como Dando Asco de Toque Profundo, que es una bachata rock que logró penetrar al gusto popular. Ayer yo me di un Ay, suave ayer yo me di un que no suave supe ni de mí. que no supe ni de mí. Ay, yo estaba que daba pena si supiera tu morena que doy algo por ti. Algo por ti, ay, algo por ti. Mientras existan bandas como Gran Poder de Diosa, existan gente como Carolina Camacho, como Mula, como Alex Ferreira, como Vicente García, ¿cómo puede estar muerta ese tipo de música, de fusiones, de pop, de rock, con ritmos locales? En el libro Rock and Roll y Juventud Dominicana, su autor Manuel Scott trata el tema de la cultura del rock en República Dominicana y revela que músicos como Manuel Tejada se iniciaron haciendo rock, al igual que el maestro Diony Fernández, y dice que otro rockero era Juan Luis Guerra. Músicos, escritores y seguidores del rock dominicano siguen esperando que este ritmo se expanda y pase a formar parte del gusto popular del país. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.